Bienvenidos a esta colección de vídeos en los que voy a resumir las principales ideas contenidas en mi libro El arte funcional, que estará a la venta en octubre de 2011. Este primer vídeo, esta primera parte, trata de los conceptos básicos y las ideas principales defendidas en dicho libro. La idea de que la infografía debe ser concebida como una herramienta para facilitar la vida de nuestros lectores. ¿Qué es lo que me llevó a escribir El arte funcional después de escribir mi primer libro, Infografía 2.0? Me condujo a escribir este libro el hecho de que muchos periodistas y diseñadores creo que no entienden bien qué es infografía, qué es visualización de información y en qué cosas se puede aplicar, en qué tipo de historias se pueden aplicar estas narrativas visuales y esta forma de codificar información de forma visual. Muchísimos periodistas y muchos diseñadores todavía no entienden las reglas principales que deben ser aplicadas a la infografía. Para explicar esta idea de que muchos periodistas y diseñadores no entienden bien, creo, la infografía, suelo referirme al trabajo de mi amigo Fernando Baptista. Fernando es un extraordinario infografista que hoy trabaja en la revista National Geographic en Washington, en los Estados Unidos, junto a Juan Velasco y otros grandes infografistas. Y el trabajo de Fernando ha tenido una gran influencia en la década pasada, principalmente por gráficos como este, que fue creado en la época en la que trabajaba para el diario El Correo del pueblo vasco, en el País Vasco, en España. En este diario, cuando Fernando trabajaba allí, junto a gente como Javier Zarracina, que hoy está en el diario Boston Globe como director de infografía, creaban gráficos, creaban dobles páginas semanales como esta que tenéis en pantalla ahora mismo, titulada En busca de la última ballena vasca. Se trata de grandes reportajes escritos a los que siempre acompañaba una gran infografía. ¿Cuál es el problema? No es un problema, obviamente, pero ¿cuál es el desafío que la infografía de Fernando Baptista plantea a los periodistas? El desafío es que muchísimos periodistas y muchos diseñadores, cuando ven este tipo de infografías en la página, cuando se enfrentan a ellas, piensan que lo principal es esto que tenemos en el lado izquierdo de la pantalla, esta increíble ilustración de una ballena franca, de una ballena vasca, con todo lujo de detalles, explicando su anatomía, las características de su piel, etc. Y no prestan atención al resto de elementos que componen la página, como por ejemplo el mapa de localización, el segundo mapa de localización, este pequeño esquema que explica cómo cómo este tipo de ballenas eran cazadas en el pasado, etc. Es decir, se enfocan principalmente en los aspectos más estéticos de la infografía, olvidando que la infografía es ante todo estructura, que la infografía es ante todo comunicación. Por cierto, Fernando, para crear esta ilustración que tenemos aquí a la izquierda, eso no es realmente un dibujo, es un modelo en barro que él modeló, fotografió, lo llevó a Photoshop y lo transformó en esa maravillosa ilustración que tenemos ahí en la parte izquierda. Pero Fernando no es uno de los mejores infografistas del mundo por el hecho de ser un gran artista. Eso es secundario, eso es accesorio. Fernando es un gran infografista ante todo por la capacidad que tiene de sintetizar y de organizar la información visualmente en la página. Ahora mismo me encuentro en Brasil, donde es muy común en las redacciones oír que redactores, editores, incluso diseñadores se refieren a la infografía como arte, es decir, siempre que se plantea hacer un gráfico para una página se dice vamos a hacer un arte o una arte, que dicen aquí en Brasil. Y yo siempre he dicho, y es motivo de bromas en las redacciones, que referirse a la infografía como arte es un error, porque la infografía no es arte, la infografía es algo diferente al arte, la infografía es algo que usa el arte como fuente de inspiración y como fuente de herramientas tanto técnicas como conceptuales, de la misma forma que la literatura puede ser una fuente de inspiración para el periodismo, pero una pieza periodística nunca puede transformarse en literatura porque es algo totalmente diferente. ¿Qué es lo que me viene a la cabeza cuando yo pienso en arte o cuando alguien viene a hablar conmigo a decirme que quiere hacer una arte en vez de decir que quiere hacer un gráfico o que quiere hacer un mapa o que quiere hacer no sé, un gráfico estadístico? Bueno, pues lo que viene a mi cabeza, a la cabeza, al cerebro, cuando pienso en arte, es
esta maravillosa pintura de Leonardo da Vinci, la Virgen de las Rocas, que es uno de los mejores ejemplos de arte, de pintura renacentista. Pero claro, Leonardo da Vinci, que es uno de los mayores y mejores pintores de la historia, no es conocido solo por este tipo de obras, también es conocido por otro tipo de obras. Y si a esto lo llamamos arte, a la Virgen de las Rocas le llamamos arte, entonces, ¿cómo llamamos a este otro tipo de trabajo de Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci, como sabéis, rellenó miles y miles y miles de páginas con notas que tomaba sobre anatomía humana, sobre proyectos de ingeniería, porque él era también un gran inventor, sobre observaciones científicas sobre la naturaleza que él realizaba. Y esta es una de las páginas de esos libros de notas, que por cierto están recopilados por la editorial Taschen y que recomiendo a todo el mundo echarle una ojeada. Bueno, pues si uno llama esto arte, a la Virgen de las Rocas, ¿cómo llamamos a esto? ¿Cuáles son las diferencias entre la Virgen de las Rocas y la página de los libros de notas que tenemos a la derecha? Porque hay diferencias fundamentales, hay diferencias esenciales, hay diferencias de forma de creación y de concepción de ambas obras. Las diferencias son las siguientes, y esto es lo que marca la diferencia entre infografía o visualización y arte. El arte puede ser subjetivo, el arte puede ayudar al artista a expresar sus sentimientos, el arte puede ser bello solo por el hecho de ser bello, con el único objetivo de ser bello. Ahora bien, la ilustración científica, y Leonardo da Vinci es uno de los inventores de la ilustración científica, y la infografía, que es uno de sus derivados, y la visualización de información, debe ser precisa, debe ser técnica, debe ser objetiva, debe ser fiable, debe basarse en observaciones directas y debe ser lo más fiel posible a esas observaciones. Es decir, debe haber una correspondencia entre la realidad representada y su plasmación y su representación en la página. Esas son las diferencias fundamentales entre arte e infografía. La infografía es, ante todo, como digo en el libro, un arte funcional. Es decir, es un arte, pero su principal objetivo no es ser bello. Puede ser bello, sí, puede ser bello, pero su principal objetivo es, ante todo, ser funcional. Centrarse en la estructura, centrarse en la comunicación, en la capacidad comunicativa. Yo suelo decir que la infografía y la visualización de información, porque uso ambas palabras como sinónimos, como voy a explicar en un minuto, son ingeniería de la información. Es decir, el objetivo del infografista y del diseñador de información debe ser organizar datos de tal forma que creen patrones que puedan ser fácilmente entendibles por los cerebros de los lectores, por los ojos y los cerebros de los lectores. Y a la vez, somos también, los infografistas, aquellos profesionales que creamos herramientas visuales que los lectores pueden usar para explorar datos, para profundizar en la información. Es decir, que la infografía no es una forma de simplificar la información, que esa es otra de los grandes problemas, de las grandes malas interpretaciones de lo que es infografía. La infografía no simplifica la información en el sentido de degradar los datos. La infografía es una herramienta que debe usarse para que los lectores entiendan mejor los datos, profundicen en esos datos y exploren esos datos. La segunda idea fundamental en el libro, en el arte funcional, es que infografía y visualización de información son en realidad sinónimos. Si uno le echa una ojeada a la literatura académica sobre infografía y sobre visualización, va a ver que generalmente la infografía, Information Graphics en inglés, se define como la representación editada, es decir, reducida, de datos para que puedan ser entendidos por una audiencia muy amplia. Y por otro lado, la visualización de información suele definirse como el diseño de herramientas visuales que puedan ser usadas por los lectores para explorar información, para explorar esos datos. Bueno, pues en el libro explico con bastante detalle que esto en realidad no son dos formas diferentes de entender la profesión. Tanto la infografía como la como la visualización de información pertenecen a un continuo, están unidas. Es decir, la infografía y la visualización de información se definen por las palabras presentación, en el caso de la infografía, y por la palabra exploración, en el caso de la visualización de información. Pero las dos cosas están presentes en cualquier gráfico, es decir, en todos los gráficos hay un componente de presentación de datos y también hay un componente de exploración de datos que puede ser mayor o menor. Y para explicar ese concepto me gustaría mostrar un proyecto reciente de la revista Época,
que se titula La población de los países desde 1950. Y lo voy a abrir en el browser, voy a minimizar la presentación, voy a ir a mi browser y aquí tenemos la presentación. La presentación lo que hace es mostrar la evolución de la población mundial desde 1950, en el timeline, desde 1950 hasta 2100, hasta las proyecciones de la ONU para 2100, porque todo esto está basado en proyecciones de la ONU. Voy a ampliarlo un poco. Bueno, pues cada una de estas boyas, cada uno de estos círculos, de estos globos, representa la población de cada uno de esos países en el año 2010. Y yo puedo tomar este slider y ver cómo la población pues, se va reduciendo en 1950 y cómo va a ir creciendo a partir de 2010 hasta llegar a 2100. Y vamos viendo cómo las bolas van creciendo y creciendo, creciendo. Bueno, pues esto es presentación de información. Ahora bien, el lector también tiene la opción de explorar estos datos, de analizar estos datos y de profundizar en ellos. ¿Cómo? Bueno, pues porque la información de este gráfico no está presentada solo, no está codificada solo en forma de círculos. El lector puede, por ejemplo, hacer clic en el círculo de Brasil, hacer clic en ese círculo y obtener una pequeña pantalla en la que va a aparecer la población de Brasil, la evolución de la población de Brasil desde 1950 hasta las proyecciones de 2100. Y el lector va a poder abrir este menú y comparar la evolución de la población en Brasil con la evolución de la población, por ejemplo, en Chad, en África. Aquí tenemos la de Brasil, aquí tenemos la de Chad. Es decir, que estamos dando al lector la oportunidad de que explore esos datos. Al mismo tiempo, el lector puede visualizar los datos en forma de círculos, pero claro, el problema de visualizar los datos en forma de círculos es que es imposible ver quién es el primero, quién es el segundo, quién es el último, quién está por delante de quién. Es decir, no damos la oportunidad al lector de que vea los datos concretos y a la vez no le permitimos que vea también la clasificación de esos datos. ¿Cómo hacer eso? Bueno, pues mostrando esos datos en forma de ranking. En forma de ranking, este es el ranking de 2010 y de la misma forma yo puedo mover el slider y ver el ranking de 1979. China siempre está en el primer lugar. Pero si me voy a 2050, veo que la India toma, 2082 en este caso, la India toma el primer lugar y aquí tenemos los datos concretos. Se puede filtrar, la herramienta permite filtrar por tamaño de la población, permite filtrar por continente, de tal manera que se puede ver la clasificación de países solo en África, por ejemplo. Esto es exploración, es decir, estamos presentando los datos, pero al mismo tiempo estamos permitiendo que los lectores filtren esos datos, exploren esos datos, analicen esos datos de una manera muy profunda. Ese es el otro contenido principal, esa es la otra idea principal contenida en el libro El arte funcional.